Imaginen que están parados al borde del mundo. No el mundo que conocen, ni las ciudades, ni los satélites, ni los rascacielos. Imaginen un mundo tan antiguo que incluso nuestros mitos más viejos son solo notas a pie de página. Ahora imaginen que les entregan una lista de reyes. 8 reyes que gobernaron este mundo olvidado. Junto a cada nombre hay un número tan masivo que no solo desafía la historia, la destruye. Un rey gobernó durante 28.000 años, otro por 36.000 años. ¿Y el más longevo? 43.000 años. Si están viendo esto y algo dentro de ustedes cambió, esa incómoda mezcla de fascinación y desconfianza, entonces están exactamente donde necesitan estar. Quédense conmigo. Lo que estamos a punto de explorar es uno de los textos antiguos más misteriosos y controvertidos. Es también uno de los más intelectualmente explosivos jamás descubiertos. Si al final de esto se sienten genuinamente inquietos, hagan algo por mí. Compartan este video con alguien. Alguien que haga preguntas. Alguien que no tenga miedo de mirar la historia a la cara y cuestionar si quizás nos equivocamos. Presionen el botón de suscribirse. No porque se suponga que deben hacerlo, es porque la madriguera de conejo en la que estamos a punto de entrar es muy, muy profunda. Les prometo que esto es solo el principio. Estamos hablando de la lista real sumeria. Una tablilla de arcilla, en realidad, una colección de tablillas y prismas. Fue desenterrada del antiguo suelo de Mesopotamia, el actual Irak. Se data de hace unos 4.000 años. El texto en ella es extraordinario. Describe a los reyes de Sumer, sus dinastías y sus ciudades. Es, paz en la superficie, un registro histórico. Pero antes de llegar a lo que los historiadores llaman el período histórico, antes de llegar a los reyes que podemos verificar con la arqueología, hace algo absolutamente asombroso. Se remonta más allá de un gran diluvio. Y en ese período antediluviano, el período anterior al diluvio, enumera 8 reyes, 8 gobernantes de la civilización humana. Según este texto, vivieron un total combinado de 241.200 años. Dejen que ese número resuene por un momento. 241.200 años. Eso no es un relleno mitológico. Es un número preciso, calculado y cuidadosamente grabado en arcilla. Fue hecho por escribas que creían estar registrando la verdad. Entonces, ¿quiénes eran estos 8 reyes? ¿Dónde gobernaron? ¿Por qué existe este texto? Y quizás la pregunta más aterradora de todas, ¿y si no está equivocado? La historia de la lista real sumeria no comienza en el antiguo Sumer. Comienza a finales del siglo XIX, en los polvorientos archivos de la arqueología colonial. Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, había sido durante mucho tiempo materia de leyenda bíblica. Fue la cuna de la civilización, la tierra de Abraham. Fue el lugar donde supuestamente se inventó la escritura, donde las ciudades surgieron por primera vez del barro y los juncos. Los eruditos occidentales lo sabían intelectualmente, pero aún no lo habían visto con sus propias manos. Luego, entre 1880 y 1890, las excavaciones en sitios como Nippur, Kish y Larsa comenzaron a producir artefactos más allá de la imaginación de cualquiera. Miles de tablillas de arcilla, inscritas en un idioma llamado cuneiforme, fueron extraídas de la tierra. La mayoría de ellas eran registros administrativos. Inventarios de grano, escrituras de propiedad, cuentas de templos. Pero algunas eran algo completamente distinto. Algunas eran literatura, mito, cosmología e historia.
Entre estas, dispersas en múltiples fragmentos encontrados en diferentes sitios y colecciones, había un texto. Este texto se convertiría en uno de los documentos más debatidos en toda la erudición humana. Los eruditos lo reconstruyeron lentamente. La versión física más famosa se llama el prisma de Weld-Blundell. Es un prisma de arcilla de 4 lados que actualmente se encuentra en el Museo Ashmolean en Oxford. Fue comprado en 1922 a un comerciante llamado Herbert Weld-Blundell, quien lo había adquirido en Irak. Cuando los eruditos lo tradujeron y analizaron completamente, el mundo académico se quedó en silencio. Porque aquí, escrito en el sistema de escritura más antiguo conocido en la Tierra, había una lista de reyes. Esta lista se remontaba, en palabras del propio texto, a una época en que la realeza descendió del cielo. Vale la pena detenerse en el lenguaje en sí. El texto no dice que la realeza fue inventada por los humanos. No dice que el primer rey fue un hombre fuerte que tomó el poder. Dice que la realeza descendió del cielo. Esa frase, en sumerio antiguo, tiene un peso cosmológico. Implica que la institución del gobierno humano fue dada o regalada desde algún lugar más allá del mundo terrestre. ¿Y el primer lugar donde aterrizó? Una ciudad llamada Eridu. Eridu. Entender esta ciudad es empezar a comprender todo el misterio. La arqueología moderna ha confirmado que Eridu es una de las ciudades más antiguas jamás excavadas en la Tierra. Sus ruinas se encuentran en el sur de Irak. Las capas de su asentamiento se remontan a aproximadamente el año 5500 antes de la Era Común, es decir, 5500 años antes de la Era Común. Esto la hace tener al menos 7500 años de antigüedad desde nuestra perspectiva actual. Los propios sumerios consideraban a Eridu la primera ciudad construida. Y en la lista real sumeria es precisamente donde comienza la historia. El primer rey mencionado es un hombre llamado Alulim. Él gobernó Eridu. Y el número junto a su nombre, 28.800 años. Díganlo en voz alta. 28.800 años. El segundo rey de Eridu fue Alangar, quien gobernó durante 36.000 años. Después de ellos, la realeza supuestamente se trasladó a una ciudad llamada Bad Tibira. Allí gobernaron 3 reyes antediluvianos más. Enmenluana se sentó en el trono durante 43.200 años. Fue el reinado más largo de toda la lista. Enmengalana gobernó durante 28.800 años. Luego aparece una figura cuyo nombre quizás reconozcan. Es Dumuzi, catalogado como un rey pastor que gobernó durante 36.000 años. El sexto rey antediluviano fue Ensipsiana del Arak, quien gobernó durante 28.800 años. El séptimo fue Enmendurana de Sipar, quien gobernó durante 21.000 años. Y el octavo, un rey llamado Ubartutu de Shurupak, gobernó durante 18.600 años. 8 reyes, 5 ciudades, 241.200 años en total. Y entonces llegó el diluvio. El texto lo dice claramente. Después de estos 8 reyes, algo sucedió. Algo catastrófico. Un gran diluvio barrió la tierra. La realeza fue destruida y luego descendió del cielo de nuevo. Comenzó de nuevo en una ciudad llamada Kish. Allí, el primer rey posterior al diluvio gobernó durante 1500 años. Es una cifra que parece solo en el sentido más irónico posible. Noten algo notable aquí. Después del diluvio, los números comienzan a disminuir, no de golpe, sino de manera constante. Los primeros reyes después del diluvio
aún tuvieron reinados de cientos de años. Luego los números se reducen a décadas, después a vidas de escala humana. Como si el texto nos mostrara un mundo que transiciona gradualmente de algo imposible a algo familiar. Es una compresión del tiempo mismo. O quizás es un recuerdo de un tiempo en que el tiempo funcionaba de otra manera. Aquí es donde el misterio se profundiza considerablemente. La lista real sumeria no existe de forma aislada. No es un documento único creado por un solo escriba excéntrico. Resuena en múltiples tradiciones antiguas. Esto debería hacer que todo pensador serio se detenga y reflexione con mucho cuidado. Consideremos la Biblia. En el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 5 y 11, hay dos genealogías. El capítulo 5 cubre el período anterior al diluvio de Noé. Se refiere a los patriarcas antediluvianos. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Matusalén, el hombre más viejo en la tradición bíblica, vivió 969 años. Luego llegó el diluvio. Después del diluvio, en el capítulo 11, los números comienzan a disminuir. Sem vivió 600 años. Arfaxad, 338 años. Nacor, solo 148 años. La trayectoria es idéntica a la lista real sumeria. Longevidad extraordinaria antes del diluvio. Disminución de la esperanza de vida después de él. Una clara ruptura marcada por un diluvio catastrófico. Ahora consideren esto. Los eruditos creen que los textos bíblicos, tal como los conocemos, fueron compilados y escritos siglos después de que la civilización sumeria ya tuviera estas historias. La superposición no es una coincidencia. Muchos académicos argumentan que la narrativa bíblica del diluvio y los patriarcas longevos están relacionados. Incluso figuras como Enoc, quien caminó con Dios y nunca murió, se relacionan directa o indirectamente. Se vinculan con las tradiciones sumerias y mesopotámicas más amplias. Algunos eruditos sostienen que el Enmerkar sumerio tiene ecos en el Nimrod bíblico, el Ziusudra sumerio, el superviviente del diluvio, está casi con certeza relacionado con Noé. También está relacionado con el Utnapishtim acadio, de la epopeya de Gilgamesh. Pero vayamos aún más lejos. Los antiguos textos hindúes describen un sistema de tiempo cósmico llamado yugas. Son vastos ciclos de tiempo, no se miden en años humanos, sino en años divinos. Cada año divino equivale a 360 años humanos. El Satya Yuga por sí solo dura 1.728.000 años. El concepto de gobernantes y sabios antiguos con vidas que se extienden a miles o incluso millones de años aparece en los Puranas. Son textos sánscritos antiguos que preceden a la línea de tiempo de la historia moderna para la civilización india. El Mahabharata y el Ramayana describen reyes y guerreros que vivieron mucho más allá de la norma humana. En el antiguo Egipto existe un texto llamado la Lista Real de Turín. También se conoce como el Canon Real de Turín. Es un papiro que data de alrededor de 1200 antes de la Era Común. Es decir, 1200 años antes de la Era Común. Este texto también enumera gobernantes predinásticos con reinados de miles de años. Las primeras secciones de la Lista Real de Turín, antes de llegar a los faraones históricos, describen lo que los egipcios llamaron el reinado de los dioses. También describen el reinado de los seguidores de Horus, ambos con vidas y reinados de una longitud extraordinaria. 3 civilizaciones antiguas diferentes, 3 continentes diferentes, 3 idiomas y sistemas de escritura diferentes, todos, de forma independiente,
o quizás no tan independiente, registraron la misma idea asombrosa. Antes de un gran diluvio, gobernantes humanos o semi-humanos vivieron y reinaron durante miles de años. Esto es la coincidencia más extraordinaria en la historia de la narrativa humana. ¿O es algo completamente distinto? Seamos honestos aquí. La ciencia moderna no acepta la interpretación literal de estos números. Ningún biólogo, genetista o antropólogo convencional cree que algún ser humano haya vivido jamás 28.800 años. La vida útil máxima humana, incluso con la mejor genética y condiciones posibles, se estima generalmente entre 120 y 150 años. Nuestra actual poseedora del récord, Jeanne Calment de Francia, vivió 122 años y 164 días. La idea de un rey humano gobernando durante decenas de miles de años es, desde un punto de vista biológico estricto, imposible. Pero esto es lo interesante. La pregunta de por qué envejecemos, y si el envejecimiento es realmente inevitable, es una de las áreas más investigadas activamente en la biología moderna. La ciencia del envejecimiento, o gerontología, ha pasado en las últimas décadas de una curiosidad marginal a un pilar central de la investigación biomédica. Las empresas están gastando cientos de millones de dólares. Intentan comprender la senescencia. Este es el proceso por el cual las células se degradan con el tiempo. Los científicos ya han descubierto genes en organismos, por ejemplo, en la rata topo desnuda. Estos genes confieren una resistencia extraordinaria al cáncer y al envejecimiento. La Turritopsis dohrnii, una especie de medusa, es biológicamente capaz de revertir a su estado juvenil. Esto ocurre después de alcanzar la madurez. Este proceso es, para todos los propósitos prácticos, una inmortalidad biológica. El tiburón de Groenlandia fue documentado extensamente por primera vez en 2016. Vive durante un estimado de 390 a 500 años. Esto lo convierte en el animal vertebrado más longevo conocido por la ciencia. Y esto solo lo descubrimos en el siglo XXI. El punto no es que los humanos vivieran una vez durante 20.000 años. El punto es que nuestra certeza sobre lo que es biológicamente posible es mucho más limitada de lo que solemos asumir. El muro infranqueable de la mortalidad humana, que tratamos como una ley fija de la naturaleza, parece cada vez más una variable. Lo que no entendemos sobre genética, epigenética, función de los telómeros y la bioquímica del envejecimiento podría llenar bibliotecas. Y solo hemos estado estudiando seriamente el ADN desde 1953. También hay un marco científico completamente separado que vale la pena considerar. Algunos investigadores han propuesto que las vidas extremas en los textos antiguos no son afirmaciones biológicas literales. Son, en cambio, datos codificados. Estos números tienen un significado simbólico, astronómico o matemático en lugar de un significado cronológico literal. Esto se llama la hipótesis del simbolismo numérico. Bajo este marco, el número 28.800 no es una cifra de longevidad aleatoria. Es un número que se descompone como 2.880 por 10. También puede ser un múltiplo de ciclos astronómicos significativos. Los sumerios fueron astrónomos excepcionales. Rastrearon los movimientos de Júpiter, Venus, Saturno y la Luna. Lo hicieron con una precisión que los astrónomos modernos han confirmado. Su sistema matemático se basaba en 60 y no en 10. Este nos dio el minuto de 60 segundos, la hora de 60 minutos y el círculo de 360 grados. Todavía los usamos hoy. Es completamente plausible, quizás incluso probable,
que los números en sus textos históricos tuvieran significados en capas. Estos eran invisibles para la interpretación literal moderna. El historiador Thorkild Jacobsen produjo uno de los primeros análisis académicos serios de la lista de reyes sumerios en 1939. Él argumentó que la porción antediluviana era mitológica. Mientras tanto, la porción posterior al diluvio se volvió gradualmente histórica. Pero incluso él reconoció que el límite entre el mito y la historia en la cultura sumeria no era la línea clara que los modernos preferimos. Para los sumerios, lo que sucedía en el reino divino era historia. Lo que los dioses hicieron fue tan real como lo que hizo el rey. Las categorías no estaban separadas. El diluvio. Cada cultura antigua tiene uno. Los sumerios, los acadios, los babilonios y los hebreos. Los griegos tienen su mito de Deucalión. Los hindúes tienen a su Manu. Las tradiciones mesoamericanas y las historias orales indígenas de casi todos los continentes de la Tierra. Todos ellos tienen alguna versión de un gran diluvio que destruyó una edad anterior de la humanidad. El mundo fue restablecido. La geología y la climatología dominantes han confirmado la existencia de eventos de inundación catastróficos en tiempos prehistóricos. El más significativo de estos, en términos de impacto en la civilización humana, ocurrió al final de la última edad de hielo. Esto fue aproximadamente entre 14.000 y 7.000 años atrás. A medida que los glaciares se derretían, el nivel del mar subió drásticamente. Lo hizo hasta en 120 metros, o aproximadamente 393 pies. Esto es desde su máximo glacial. Esto no sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió lo suficientemente rápido, en una escala de tiempo geológica. Fue catastrófico para las comunidades costeras y de tierras bajas. Costas enteras, deltas de ríos y llanuras habitables fueron tragados por el aumento del nivel del mar. La región del Mar Negro, por ejemplo, experimentó una inundación catastrófica. Los geólogos William Ryan y Walter Pittman lo argumentaron en 1998. Ocurrió hace alrededor de 7.500 años. Las crecientes aguas del Mediterráneo rompieron una barrera natural, inundaron una cuenca previamente seca. Se debate si este evento específico es el origen de la historia sumeria del diluvio. Pero la realidad de eventos masivos de inundación en el período de formación de estas civilizaciones no se debate. Esto es lo que hace que la lista de reyes sumerios sea particularmente inquietante en este contexto. El diluvio en el texto no es una leyenda vaga. Se describe como un evento histórico específico. Este interrumpió un registro político específico. El escriba que compiló esta lista no dijo que luego hubo mitos. Dijeron que el diluvio arrasó la tierra. Lo registraron de la misma manera que registraron la transferencia del reinado de una ciudad a otra. Lo hicieron como un hecho. Y después del diluvio, el texto continúa con historia verificable. Hemos encontrado evidencia arqueológica de la ciudad de Kish. Tenemos evidencia de Uruk, que aparece prominentemente en las secciones posteriores al diluvio. Tenemos evidencia de Ur. La sección posterior al diluvio de la lista de reyes ha sido corroborada. Esto es al menos parcialmente por la arqueología independiente. Esto plantea la incómoda pregunta: si la historia posterior al diluvio es real, ¿cuál es la historia anterior al diluvio? Este es el capítulo donde las cosas se ponen realmente extrañas, porque, incrustada en la lista de reyes sumerios y en el cuerpo más amplio de la literatura sumeria, hay una clase de seres llamados Anunnaki. La palabra en sí significa, aproximadamente, aquellos que vinieron del cielo.
También puede significar descendencia principesca de los cielos. No son humanos. Tampoco son exactamente dioses en el sentido griego o romano. Son algo intermedio. Son seres poderosos, inteligentes y organizados. Interactúan con la humanidad de maneras muy específicas, casi burocráticas. Asignan tareas, crean instituciones, conceden la realeza, inundan la tierra. La lectura moderna más controvertida de los Anunnaki proviene del trabajo de Zecharia Sitchin. Él es un lingüista y autor que pasó décadas argumentando. En sus libros, comenzando con El duodécimo planeta, publicado en 1976, afirmó que los Anunnaki eran seres extraterrestres literales. Venían de un planeta hipotético que llamó Nibiru. El trabajo de Sitchin ha sido casi universalmente rechazado por académicos de asiriología y estudios del antiguo Oriente Próximo. Sus traducciones de textos sumerios han sido criticadas por ser selectivas, erróneas y a veces inventadas. La mayoría de los asiriólogos profesionales consideran su trabajo no solo erróneo, sino también metodológicamente deshonesto. Pero aquí hay algo curioso. El rechazo de la interpretación extraterrestre específica de Sitchin no responde a la pregunta subyacente. Esta pregunta es sobre quiénes o qué eran los Anunnaki. La erudición dominante tiende a clasificarlos como deidades mitológicas. Esto es esencialmente una etiqueta que permite a los académicos avanzar. No explican la forma muy específica, muy material y muy no abstracta en que los textos sumerios describen sus actividades. Enlil, la deidad principal Anunnaki, no se comporta como Zeus lanzando rayos desde una montaña. Convoca consejos, emite decretos, usa algo descrito como un arma atronadora y ruidosa para lograr sus objetivos. Tiene una casa. Es una estructura física en la ciudad de Nippur llamada Ekur. Las descripciones de esta son arquitectónicas, no metafóricas. Los Anunnaki podrían haber sido dioses o antiguos gobernantes de extraordinaria habilidad. También podrían haber sido proyecciones mitológicas de fuerzas naturales. Quizás eran algo completamente fuera de nuestras categorías actuales de comprensión. Sin embargo, el hecho es que los escribas sumerios que escribieron la lista de reyes no vieron una división clara entre seres divinos e historia política. Los 8 reyes antediluvianos, en algunas tradiciones, se decía que eran ayudados por seres de esta clase. Quizás incluso eran ellos mismos estos seres. Los Apkallu eran 7 sabios que se decía que habían traído conocimiento a la humanidad. Aparecen en el mismo periodo de tiempo que los reyes antediluvianos. Fueron descritos como parte humanos y parte peces. Surgieron del mar para enseñar a la humanidad las artes de la civilización. Estas artes incluían la escritura, la ley, la agricultura, la arquitectura y las matemáticas. Y luego, antes del diluvio, supuestamente regresaron a donde quiera que vinieron. La pregunta no es si creemos en antiguos astronautas o seres divinos. La pregunta es, ¿por qué una civilización antigua, extraordinariamente avanzada, insistió tan repetida y específicamente? Ellos afirmaron que su civilización no fue inventada solo por humanos. Esta civilización nos dio la rueda, la escritura, el derecho codificado, la planificación urbana y la ciencia astronómica. Volvamos a las 5 ciudades nombradas en la lista de reyes. Estas son Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar y Shurupak. Estos no son nombres inventados, son lugares reales. Y lo que la arqueología ha encontrado en algunos de estos sitios es extraordinario. Eridu, como ya se mencionó, es la ciudad excavada más antigua de Mesopotamia. Pero más que su antigüedad,
Lo notable de Eridu es su secuencia de templos. Debajo del gran Sigurat de Eridu, los arqueólogos encontraron 18 capas sucesivas de templos. No encontraron una o dos, sino 18. Cada uno fue construido sobre las ruinas del anterior. Esto se remonta a miles de años. Esto significa que cualquier sitio sagrado o institución que estuviera en Eridu fue mantenido continuamente. Cuneo fue considerado continuamente importante durante un lapso de tiempo casi incomprensible. El sitio nunca fue abandonado. Nunca fue olvidado. Algo sobre Eridu era demasiado importante para dejarlo ir. Xurupac es la ciudad del último rey antediluviano, Ubartutu. También es un sitio real excavado. Es la ciudad asociada con el héroe sumerio del diluvio, Siusudra. Esta es la misma figura que aparece como Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh y como Noé en la Biblia. Esta ciudad muestra clara evidencia de una capa masiva de inundación en su registro arqueológico. Es una banda gruesa de limo transportado por el agua. Esta separa las capas de ocupación anteriores de las posteriores. El arqueólogo británico Leonard Woolley encontró una capa de inundación similar en el sitio de Ur en la década de 1920. Inicialmente creyó haber encontrado evidencia del diluvio bíblico. Análisis posteriores sugirieron que la capa de inundación de Ur era más localizada. Pero el hecho permanece. Múltiples sitios de ciudades mesopotámicas antiguas muestran evidencia física de eventos de inundación significativos. Estos están incrustados en su estratigrafía arqueológica. Sippar es particularmente fascinante debido a su asociación con Enmenduranna, el séptimo rey antediluviano. Este rey es notable no solo por su extraordinaria vida de 21.000 años en el texto. También es notable por su papel en otra literatura sumeria como receptor de sabiduría divina. En algunos textos se le describe como el rey que fue llevado a los cielos. Allí le mostraron los secretos de los dioses. Estos eran los ritos del dios Sol Shamash y del dios Tormenta Adad. Luego fue devuelto a la tierra y estableció el gremio de adivinos. Eran aquellos que podían leer presagios, interpretar sueños y comunicarse con lo divino. Su historia guarda un parecido sorprendente con el Enoc bíblico, quien caminó con Dios. Él fue llevado sin morir, al igual que la figura posterior de Elías. El paralelo es demasiado específico y consistente como para ser accidental. No podemos dejar a los 8 reyes sin examinar sus números más cuidadosamente. Porque cuando los académicos comenzaron a analizar las longitudes de reinado específicas en la lista de reyes sumerios, encontraron algo. Es algo que ninguna explicación puramente mitológica puede explicar completamente. Encontraron una estructura matemática. Las duraciones de los reinados son las siguientes. Alulim reinó 28.800 años. Alalgar reinó 36.000 años. Enmenluana reinó 43.200 años. Enmengalana reinó 28.800 años. Dumuzi reinó 36.000 años. Ensipsiana reinó 28.800 años. Enmendurana reinó 21.000 años. Ubartutu reinó 18.600 años. El total asciende a 241.200 años. Ahora observemos qué sucede al desglosar estos números. Lo haremos mediante el sistema matemático sumerio de base 60. Los expertos lo denominan sistema sexagesimal. 28.800 equivale a 8 veces 60 al cuadrado. 36.000 equivale a 10 veces 60 al cuadrado. 43.200 equivale a 12 veces 60 al cuadrado. 21.000 equivale a 3.500 veces 6.
Cada número en la lista de reyes antediluvianos es un múltiplo exacto de una potencia de 60. También es un producto de números importantes en la matemática y astronomía sumerias. El número 60 era sagrado en sí mismo. El cielo sumerio se dividió en 3 caminos de estrellas. Cada camino contenía 12 constelaciones. Esto sumaba un total de 36 regiones celestes. 6 por 60 es igual a 360, que representa el círculo. 12 por 30 también es igual a 360. Esta precisión matemática no es obra de alguien que registraba una tradición oral casual. Estos números fueron construidos, fueron cuidadosamente calculados. Ya sea que representen años reales o ciclos astronómicos, no son aleatorios. Pueden ser valores simbólicos o datos científicos codificados. Sin embargo, todos ellos tienen un significado matemático intencional. La pregunta es ¿cuál es el mensaje? Algunos investigadores han propuesto una teoría. Sugieren que las duraciones de los reinados, una vez convertidas y reinterpretadas, coinciden con ciclos planetarios importantes. Esto ocurre a través de varios marcos astronómicos. Hablamos de conjunciones de Júpiter y Saturno, la precesión de los equinoccios y el ciclo Saros de eclipses. El ciclo Saros es el periodo después del cual los eclipses se repiten. Este periodo sigue el mismo patrón. Dura aproximadamente 18 años y 11 días. El número 18.600, que es el reinado del último rey antediluviano, está muy cerca de 1000 ciclos Saros. Estas convergencias podrían ser una coincidencia. Sin embargo, también podrían no serlo. El hecho de que sigan apareciendo cuando los expertos hacen los cálculos es, como mínimo, algo que invita a una profunda reflexión. Aquí llegamos a lo que puede ser el desafío intelectualmente más serio para la arqueología tradicional. No hablamos de antiguos astronautas, tampoco de reyes inmortales literales. Nos referimos a la posibilidad de una civilización humana sofisticada en la Tierra. Existió antes de los cataclismos de la última edad de hielo. Esta posibilidad está respaldada por una creciente cantidad de evidencia física. Fue una civilización que quedó en gran parte destruida. Su existencia se recuerda solo de forma fragmentaria y distorsionada. Esto aparece en mitos, listas de reyes y textos sagrados. La voz académica más destacada para esta hipótesis es Graham Hancock. Sus libros, Fingerprints of the Gods o A America Before, han llegado a millones de lectores. El primero fue publicado en 1995. El segundo vio la luz en 2019. Hancock no es arqueólogo de formación. La arqueología tradicional ha sido duramente crítica con muchas de sus afirmaciones específicas. Sin embargo, la hipótesis central ha ganado sorprendente aceptación, incluso en círculos académicos. Esta hipótesis es que somos, como él dice, una especie con amnesia. No somos conscientes de una civilización sofisticada que antecedió a nuestra cronología oficial. Esta aceptación se debe en parte a una serie de descubrimientos arqueológicos extraordinarios. Todos ocurrieron en los últimos 30 años. Göbekli Tepe. Si no ha oído hablar de este sitio, detenga todo y asimile esta información. Bates, ubicado en el sureste de Turquía, este complejo arqueológico fue excavado seriamente por primera vez. El arqueólogo alemán Klaus Schmidt inició las excavaciones en 1995. Schmidt encontró una serie de recintos de piedra macizos. Estos tenían pilares de piedra caliza en forma de T. Los pilares medían hasta 5,5 metros de altura. Pesaban hasta 10 toneladas cada uno. Estaban tallados con relieves extraordinariamente detallados de animales, símbolos abstractos y figuras humanoides. Los recintos están dispuestos en complejos patrones geométricos.
Su construcción habría requerido mano de obra organizada y herramientas especializadas. También habría necesitado una planificación arquitectónica de un tipo que antes se consideraba imposible para ese período. La datación ha sido confirmada repetidamente por múltiples métodos independientes. Esta ubica la construcción de las capas más antiguas de Göbekli Tepe hace aproximadamente 11.600 años. Eso es 11.600 años antes de hoy. Predata Stonehenge por 6.000 años. Predata las pirámides por 7.000 años. Predata lo que antes llamábamos el amanecer de la civilización por varios miles de años. Y aquí está el detalle que debería dejarle helado. El sitio fue deliberadamente enterrado. Alguien, la gente que lo construyó, llenó intencionalmente los recintos con escombros y tierra. Los preservaron perfectamente hace aproximadamente 8.000 años. ¿Por qué enterrarías la estructura más notable que tu civilización haya construido? ¿De qué lo estaban escondiendo? ¿O de qué lo estaban protegiendo? Göbekli Tepe no fue construido por cazadores-recolectores primitivos. No tenían capacidad organizativa. Requiere un nivel de organización social, conocimiento arquitectónico e inversión cultural. Esto implica una sociedad mucho más sofisticada. Es algo que la cronología oficial no podía explicar anteriormente. Su existencia por sí sola ha forzado una reescritura significativa de lo que creíamos saber sobre el desarrollo de la civilización humana. Y con toda probabilidad, no está solo. El propio Klaus Schmidt creía antes de su muerte en 2014 que Göbekli Tepe era uno de muchos sitios similares. Estos aún permanecen enterrados en la región. ¿Qué tiene esto que ver con los 8 reyes que vivieron durante cientos de miles de años? Todo. Göbekli Tepe demuestra que existió una sociedad humana sofisticada hace 11.600 años. Esto ocurrió justo en medio de los pulsos catastróficos de deshielo de la última edad de hielo. Por lo tanto, las referencias de la lista de reyes sumerios a una civilización anterior al diluvio no son fantasía. No son mitología divorciada de la realidad. Son, potencialmente, una memoria cultural de lo que exactamente se perdió cuando llegaron las aguas. Uno de los aspectos más inquietantes de toda esta investigación no es lo que hemos encontrado, es lo que no hemos encontrado. La mayoría de las plataformas continentales de la Tierra estaban secas. Estas son las plataformas submarinas poco profundas que rodean la mayoría de las masas terrestres. Eran tierra firme durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años. Los niveles del mar eran aproximadamente 120 metros más bajos que hoy. Eso significa que millones de kilómetros cuadrados de tierra, ahora sumergida, eran entonces potencialmente habitables. Llanuras costeras, deltas de ríos y cadenas de islas, todo quedó sumergido. El Golfo Pérsico, específicamente, era casi enteramente tierra seca durante el máximo glacial. Era un fértil valle fluvial. Este se alimentaba por el flujo combinado de los ríos Tigris, Éufrates, Karun y Wadi Batin. Algunos investigadores han argumentado una hipótesis. El geógrafo Farouk El-Baz y el arqueólogo Jeffrey Rose la incluyen. Ellos dicen que esta cuenca del Golfo Pérsico, ahora sumergida, pudo haber sido una cuna de asentamientos humanos. El trabajo de Rose, publicado en 2010, propone algo. Su investigación apareció en la revista Current Anthropology. Sugiere que el oasis del Golfo, una cuenca interior fértil, protegida y rica en recursos, pudo haber sustentado una población considerable. Esto fue durante decenas de miles de años. Luego, se inundó a medida que subieron los niveles del mar. De ser cierto,
Los asentamientos humanos más antiguos de la región se encuentran actualmente bajo 30 a 100 metros de agua. Nunca los hemos buscado allí. No en serio. No con los recursos que hemos dedicado a encontrar ciudades antiguas en tierra firme. Las ciudades mencionadas en la lista de reyes sumerios están todas en el sur de Mesopotamia. Estas son Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar y Shuruppak. Esta región está más cerca del extremo norte del Golfo Pérsico. Si existió una civilización sofisticada en la cuenca del Golfo, esta fue inundada progresivamente. Esto ocurrió a medida que los niveles del mar aumentaron entre 14.000 y 7.000 años atrás. Los supervivientes se habrían desplazado hacia el norte. Se habrían asentado en los bordes de la nueva costa, en la región que hoy llamamos el sur de Irak. Habrían traído consigo sus recuerdos y sus instituciones. También sus conocimientos astronómicos y sus sistemas matemáticos. Y sus listas de reyes. Sus listas de reyes se remontarían no a las ciudades que ahora construían, sino a las ciudades que habían desaparecido, las ciudades que ahora se encuentran bajo el mar. Tenemos la tecnología para inspeccionar estas áreas. El sonar de barrido lateral, los perfiladores de subfondo y la tecnología de drones submarinos han avanzado enormemente. Esto ha sucedido en las últimas 2 décadas. Una investigación sistemática del fondo del Golfo Pérsico buscaría evidencia de asentamientos humanos anteriores al diluvio. Esto costaría mucho menos que muchos proyectos arqueológicos actuales. No se ha hecho, no de forma exhaustiva. Esto se debe en gran parte a obstáculos jurisdiccionales, políticos y de financiación. Pero la posibilidad es real. El fondo del océano podría tener la respuesta al misterio de los 8 reyes. No porque literalmente vivieran 20.000 años cada uno, sino porque la civilización que representan puede ser real. Puede ser antigua, más allá de nuestra comprensión actual, y puede estar esperando, en silencio, en el fondo del mar. Comenzamos esta investigación con una tablilla de arcilla y 8 reyes imposibles. Hemos viajado a través de los escombros de la antigua erudición, también a través de la precisión matemática de la astronomía sumeria. Hemos pasado por la realidad física de las inundaciones prehistóricas. Hemos visto las asombrosas implicaciones de Göbekli Tepe. Y nos hemos adentrado en las silenciosas profundidades de un Golfo Pérsico ahogado. Llegamos aquí, al final, no con respuestas. Llegamos con algo posiblemente más valioso, mejores preguntas. La lista de reyes sumerios no es un fraude. No es una fantasía ociosa de mentes primitivas que no podían comprender el tiempo. Es un documento producido por una de las civilizaciones más sofisticadas en la historia humana. Hablamos de una civilización matemática y astronómicamente avanzada. Nos dio la escritura, la ley, la planificación urbana y el reloj de 60 segundos que usamos hasta hoy. Cuando esa civilización dice que la realeza descendió del cielo y que los reyes reinaron durante decenas de miles de años, tenemos 2 opciones. Podemos descartarlo como mitología y seguir adelante. O podemos enfrentarnos a la incomodidad de no saber y preguntar por qué. ¿Por qué escribieron esto? ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué intentaban preservar? La respuesta honesta, la que apoya la erudición actual, es que no lo sabemos completamente. Sabemos que el texto es real. Sabemos que las matemáticas en su interior son deliberadas y sofisticadas. Sabemos que tradiciones antiguas independientes en todo el mundo comparten relatos sorprendentemente similares. Hablamos de reyes anteriores al diluvio, también de inundaciones y de un reinicio de la civilización posterior a este.
Sabemos que la evidencia física de inundaciones catastróficas al final de la Edad de Hielo está geológicamente confirmada. Sabemos que una civilización monumental existió en Göbekli Tepe. Esto fue miles de años antes de cualquier cosa que reconocíamos previamente como civilización. Sabemos que el Golfo Pérsico fue tierra seca dentro de la memoria humana. Y sabemos que la vasta mayoría del fondo marino, potencialmente relevante, nunca ha sido investigada. Lo que no sabemos es la verdad detrás de los 8 reyes. Podrían ser datos astronómicos codificados. Quizás sean representantes simbólicos de dinastías perdidas. También podrían ser recuerdos culturales de gobernantes antediluvianos reales. O tal vez sea algo tan fuera de nuestra comprensión actual que aún no tenemos el lenguaje para describirlo. Simplemente no lo sabemos. Y esa falta de conocimiento, esa brecha entre lo escrito y lo que podemos probar, es el lugar más honesto donde esta investigación puede terminar. Porque el misterio no es antiguo, no está resuelto, no está muerto ni enterrado en un museo de Oxford. Está vivo, está activo. Cada vez que se excava un nuevo sitio, cada vez que un nuevo estudio genómico reescribe nuestra comprensión de la antigua migración humana. Cada vez que un escaneo de sonar revela algo inesperado en el lecho marino. El misterio de los 8 reyes se vuelve una capa más delgada. Y un día, quizás en nuestra vida, esa vipa se romperá. Y lo que emerja podría ser el descubrimiento más extraordinario en la historia de la civilización humana. Hasta entonces, las tablillas están esperando. El océano está esperando. Y la pregunta, la gran pregunta sin resolver, imposible y hermosa, todavía se hace. ¿Quiénes fueron los 8 reyes que vivieron antes del diluvio? ¿Y qué sabían que nosotros hemos olvidado?